Esta es la presentación del artículo Observador de intervalo para estimar parte del estado de un fermentador oscuro para producción de hidrógeno por Isbarán Torres, David Avilés y Guillermo Becerra. La fermentación oscura es un proceso que ocurre cuando se previene la metanogénesis en la digestión anaerobia. Bajo ciertas condiciones de pH y temperatura, se puede evitar la metanogénesis y el proceso de digestión anaerobia se detiene en la fermentación oscura. En la fermentación oscura se produce principalmente hidrógeno y dióxido de carbono. Sin embargo, existe una cantidad limitada de sensores para poder estimar o para poder medir el estado de un fermentador oscuro en línea. De hecho, en la bibliografía hay pocos artículos publicados relacionados a la estimación de estados en procesos de fermentación oscura. Es por esto que en este trabajo presentamos un observador para estimar el intervalo de parte del estado dentro de un fermentador oscuro. Vamos a considerar un modelo desarrollado anteriormente, el cual consta de una fase líquida para modelar las dinámicas de la glucosa, los ácidos grasos volátiles, acetato, propionato, butirato, etanol, la biomasa y el dióxido de carbono y el hidrógeno. Este es un modelo no lineal debido a que las tasas de reacción son de tipo monótono. En la fase gaseosa solamente se modelan las dinámicas del dióxido de carbono y el hidrógeno. Es por eso que el biogás total producido en un fermentador oscuro es la suma del hidrógeno y el dióxido de carbono. Para modelar la transferencia de masa de la fase líquida a la fase gaseosa, se utiliza la teoría de las dos películas, tanto para el hidrógeno como para el dióxido de carbono. Por otro lado, se considera que existe un sensor del flujo de hidrógeno producido a la salida. Por eso es que la salida medida se considera como el flujo de hidrógeno producido en el fermentador oscuro. Bueno, las dinámicas del hidrógeno están relacionadas con la glucosa, la biomasa, el hidrógeno en fase líquida, el hidrógeno en fase gaseosa y el flujo de hidrógeno producido por el fermentador oscuro. Estas 5 variables las agrupamos en el vector Z para definir un modelo en espacio de estados no lineal donde se considera al flujo de entrada como la entrada controlada y a la glucosa de entrada como una entrada desconocida. Linealizando el modelo no lineal anterior alrededor del punto de operación Z asterisco, U asterisco y W asterisco, obtenemos un modelo en espacio de estados lineal. Sin embargo, debido a que las variables de estado H2, H2 gas y QH2 gas son linealmente dependientes, el par AZCZ no es observable. Si consideramos un nuevo vector X que solamente incluye a la glucosa, a la biomasa y el flujo de hidrógeno producido, generamos un modelo lineal con el par AC observable. Por otro lado, el modelo del fermentador oscuro incluye un conjunto de parámetros inciertos, los cuales agrupamos en el vector P e incluyen la temperatura ambiental, el coeficiente de transferencia de masa del hidrógeno, las constantes pseudoestequiométricas K61, K62, K81, la constante de máximo crecimiento μmax 1, μmax 2 y la constante de KGLU 1 y KGLU 2, mientras que la perturbación W pertenece a un dominio de W definido de esta manera, dado que a pesar de que es una entrada desconocida, se conocen sus cotas inferior y superior. De esta manera podemos definir las incertidumbres de la matriz A dentro de un dominio convexo definido como DA con 2 vértices, mientras que la matriz BW también es incierta debido a que depende de los valores de la entrada de control U. Utilizando los valores extremos, definimos las incertidumbres de BW por el dominio convexo de BW con vértices BW1 y BW2.
Bien, para el diseño del observador, suponemos que el estado inicial es acotado, ¿sí? Y que la perturbación W también es acotada. Y suponemos además que el par A y C es detectable para cada uno de los vértices ahí del polítopo de A, es decir, el par A1C es detectable y el par A2C también es detectable. Bien, nuestro observador de intervalo está formado por un observador de Luenberger y un predictor de intervalo. El observador de Luenberger está definido por el observador gamma O1, donde Xi representa la estimación del estado X barra. Si definimos las dinámicas del error de estimación como definidas como la diferencia entre X barra y Xi, las dinámicas del error de estimación están dadas por esta expresión, y la función de transferencia de W barra AE está dada por GWE. Por otro lado, el predictor de intervalos está definido por gamma O2 y gamma O3, donde X barra más y X barra menos son las cotas superior e inferior del estado X barra. Las matrices BW más y BW menos representan la descomposición positiva de la matriz BW. Phi más y phi menos son la descomposición positiva de phi, mientras que sigma más y sigma menos la descomposición positiva de sigma. Finalmente, E más y E menos son las cotas superior e inferior respectivamente del error de estimación. ¿Sí? Bien, el predictor de intervalos proporciona un acotamiento del error de estimación E para todo t mayor o igual que 0. Es decir, tanto la condición inicial del error está acotada como el error para todo t mayor que 0 también está acotada. Ahora bien, si la matriz dinámica de las dinámicas del error es Hurwitz, AL, definida como A menos LC, entonces el intervalo del error va a tender a disminuir conforme el tiempo tiende a infinito, hasta encontrarse en una vecindad muy cercana al origen. Bien, el observador de Luenberger, gamma O1 y el predictor de intervalos, gamma O2, gamma O3, forman un observador de intervalo si existe una solución para el siguiente problema de optimización semidefinida, en el cual buscamos minimizar la norma h infinito de la función de transferencia GWE y acelerar las dinámicas del observador colocando los polos de lazo cerrado del observador en una región de estabilidad formada por una barra vertical, un semicírculo con centro en el origen y una sección cónica. ¿Sí? Las variables a optimizar son precisamente gamma, W1 y W2, donde W1 y W2 nos permiten calcular la ganancia del observador como L igual a la inversa de W1 por W2. Mientras que la norma H infinito de GW va a ser menor a gamma. Para simular el observador, consideramos que las mediciones del flujo de salida, del flujo de hidrógeno de salida, así como las concentraciones de glucosa y de biomasa, son generadas simulando el modelo original del fermentador oscuro. El problema de optimización semidefinida se resolvió usando el software CBX con el solucionador SDPT3. Las ecuaciones diferenciales ordinarias involucradas se resolvieron utilizando la función O de 15S, mientras que el modelo no lineal reducido del fermentador se linealizó alrededor de este punto de operación Z asterisco U asterisco W asterisco. Para simular el fermentador oscuro, consideramos un vector P incierto, formado a partir de los valores nominales de los parámetros, con un más menos 20% de variaciones. Estas son las entradas que se utilizaron en las simulaciones. Se hicieron simulaciones durante 45 días. La entrada controlada
está dada por el flujo de entrada al bioreactor, mientras que la glucosa de entrada es una entrada desconocida al proceso. Y a continuación vemos las estimaciones que nos da nuestro observador de intervalos. En rojo vemos las estimaciones del observador de Leuenberger, mientras que el predictor de intervalos siempre estima alrededor de, siempre estima la cota superior por encima de la estimación de Leuenberger y por debajo del observador de Leuenberger. Lo mismo pasa para la biomasa y para el flujo de hidrógeno. ¿Sí? Siempre se respeta el intervalo, siempre la estimación está dentro del intervalo, pues. Bien, se diseñó en este trabajo un observador de intervalos formado por un observador de Leuenberger y un predictor de intervalo. El diseño incluyó que el observador sea robusto con respecto a las incertidumbres del modelo y a la entrada desconocida. Y los resultados muestran que las variables de estado estimadas siempre se mantienen dentro del intervalo estimado por el observador y correctamente el observador minimizó el efecto de la entrada desconocida y las incertidumbres paramétricas. Muchas gracias.